se alquila un salón, etc. Pero antes no había eso. Simplemente había una fiesta, se realizaba generalmente en casa del esposo o del que iba a ser el esposo. Y aquí nos hace saber justamente la Biblia que en el inicio de su ministerio, el Señor Jesucristo no hizo alguna gran obra en el templo de Jerusalén, tampoco ante algunos líderes religiosos o multitudes así con cierta presencia o liderazgo o lo que usted quiera, con el fin de recibir algún reconocimiento. Incluso cuando él fue tentado, la Biblia dice cómo el enemigo de nuestras almas intentó que él hiciera algo portentoso, llamativo, para que de esta manera él pudiera atraer sobre él pues las miradas y demás. Fíjese qué hermoso que su poder inicial, por supuesto que lo siguió manifestando en todos los órdenes, en todos los sentidos, en todo espacio, en toda circunstancia, pero aquí la Biblia nos hace saber cómo el poder del Señor Jesucristo se manifestó de una manera especial en una reunión familiar, en un matrimonio, en una boda, ¿sí? Celebrado obviamente ese matrimonio en una pequeña aldea de Galilea. Y fue precisamente allí en donde él manifestó su poder y lo manifestó con un propósito. Lo manifestó con el propósito de aumentar el gozo y la felicidad de un matrimonio. Les preguntaba yo que si acaso alguien aquí ahorita carece de vino en su matrimonio. Decimos esto porque de esta manera el Señor Jesucristo demostró su empatía, demostró su amor, demostró su contento por los hombres, las mujeres y su deseo de contribuir al bienestar de ellos, en este caso de esa pareja. Y obviamente con todos los invitados, familiares, conocidos y cercanos. Él de esta manera manifestó que él comulga plenamente, que él se siente feliz con los matrimonios y que estará siempre dispuesto, pero sí, incuestionablemente, siempre estará dispuesto para que el gozo que generalmente y la alegría y el contento lleva a la pareja a unirse al matrimonio, continúe. Así lo estableció Dios desde un principio. Y siempre ha querido, dice, gózate con la mujer de tu juventud como amada gacela. Sus caricias, dice, te satisfagan en todo tiempo, no solamente en la parte inicial. Dice en todo tiempo y en su amor, lo vuelve a decir. Los judíos tenían esa característica, que decían una cosa de dos maneras, en todo tiempo y sus caricias te satisfagan siempre, en todo tiempo y siempre lo mismo. Y ahí es muy importante porque el Señor, insisto, manifestó y desea que nuestros matrimonios sean sólidos, firmes y que no tengan variables muy evidentes. Que de repente se levanta una nube por allí media amenazante, pero que no pase de ahí. Y eso es muy importante. Y aquí es también notable que el Señor Jesucristo se vuelve a encontrar con su madre, porque Él no vino de su casa a la boda. Él dice que ahí estaba María. María era pariente de alguno de los contrayentes. ¿De cuál? Quién sabe, pero era pariente. Y obviamente como pariente y viendo la necesidad que se percibió, ella sabía a quién podía acudir para solicitar obviamente el favor. Y acude con el Señor Jesús y le dice, no tienen vino. Jesús, como todavía no iniciaba su ministerio, dijo una palabra muy especial. Dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora.
Jesús siempre hizo las cosas en el tiempo adecuado. Siempre lo hizo así. La Biblia dice así muchas veces: aún no ha venido mi hora, no diga nada porque mi hora no ha llegado, en fin, hasta que llega Juan 17 y dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pero hasta que llegan a un determinado tiempo, ya había pasado, ya había hecho lo que tenía que haber hecho. Por eso dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Y la obra no se está refiriendo en esta oportunidad, en Juan 17, que dice así, a la obra redentora, sino a la obra en donde ya había capacitado a un grupo de discípulos que continuarían de forma eficiente la labor que él iba a interrumpir porque se iba con el Padre. Pero ahí dice: aún no ha venido mi hora, es decir, aquella obra de milagros que iban a traer, eso sí, pero nunca un milagro para traer un beneficio, dijéramos así, un tanto egoísta. No, él todo lo que hacía lo hacía a favor de nosotros, del género humano, de tal forma que cuando realizaba algún milagro, algún portento, una sanidad, lo que fuera, le decía a la gente: mira, no lo digas a nadie. Y si quieres decirlo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Él no buscaba atraer las miradas hacia Él, como lo hacemos algunos. Eso nunca le gustó al Señor Jesucristo. Eso está exactamente en contra del propósito de Dios. El profeta dice que Dios se cubre, así dice, que Dios se cubre como de un velo. Es decir, todo lo que hace, Dios es Dios. Haga lo que Él haga, siempre a favor nuestro, no va a crecer, no va a aumentar, no va a ser más misericordioso, más amoroso. Dios es Dios. Él es perfecto. No le falta, no le sobra. No se olvide eso. Dios es perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que ni le falta ni le sobra. Él es Dios. Bien, entonces aquí llama la atención porque dice: aún no ha llegado mi hora. Y aquí viene una palabra bien importante para cuando a nosotros se nos esté acabando o se nos agotó ya el vino. Dice María: hagan todo lo que Él les dice. Ese es el secreto, que hagamos todo lo que Él nos dice. Y si hacemos todo, no habrá vino, y no cualquier vino, en nuestros hogares. Siempre va a haber vino en abundancia y calidad. Y eso es muy importante, y le anticipo algo. ¿Por qué un vino como el que habían servido? ¿Por qué hizo un vino de la mejor calidad? Porque así es el Señor. Él todo lo que hace. Fíjense que Marcos tiene cuidado en recordarnos esto y decirnos cómo era la forma de hacer de las cosas del Señor Jesucristo. Dice la Escritura, y es muy interesante, ¿sí? Porque cuando nosotros leemos cómo era el Señor Jesucristo, dice: y en gran manera la gente se maravillaba, como lo leímos en Juan. Se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. ¿Cómo? Bien lo ha hecho todo. Todo lo que el Señor Jesucristo. Bien. La mejor enseñanza. Los mismos religiosos dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este. Entonces, cualquier cosa que hacía, la hacía bien. Y hermanos, Él quiere bendecirnos en esta mañana todavía. Él quiere que si el vino se ha agotado, está agotado, ha disminuido su calidad, porque ese es otro punto. Podemos decir que seguimos amando a la esposa, al esposo, pero lo seguimos amando o la seguimos amando como al principio. Ese es el punto. Si ha decrecido, si ha disminuido, si ha desmejorado, es porque el vino ya no es de la mejor calidad. Tal vez para hacerlo rendir le ponemos algunas cosas ahí, agua o qué sé yo. ¿Me explico? Pero Jesús no es así. Él cuando hace algo lo hace
de lo mejor para la gloria de su nombre. En ese convite de bodas se encontraron nuevamente María y Jesús. Él era el hijo de sus entrañas, servicial, obediente, sujeto. Sin embargo, no era el mismo. ¿Por qué decimos que no era el mismo? Su rostro había cambiado, porque llevaba los rasgos del conflicto tan tremendo que tuvo en el desierto con Satanás. Pero además, él tenía una nueva expresión en su rostro de dignidad y de poder que daban evidencia de su misión celestial. No solamente había dos cosas que manifestaba su rostro, el conflicto con Satanás, sino también un rostro lleno de bendición por el bautismo del Espíritu Santo que había descendido sobre él. Se habían operado dos cosas. Bueno, entonces, algo también notable es que le acompañaban a Jesús. Andaban con él un grupo de hombres jóvenes, por cierto, no eran viejos. Yo creo que el mayor habrá tenido unos 30 años, tal vez haya sido Pedro, ¿sí? Y le seguían con reverencia, con mucho respeto, a pesar de que el único que era más joven que Jesús era Juan y los demás no. Le seguían con mucho respeto, con mucha reverencia. Y esa gente que le seguía le llamaban maestro. Y ya habían declarado repetidamente: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Fíjense qué hermoso. Por eso es que a Jesús le tenían una profunda reverencia, un profundo respeto. Lo veían con mucha dignidad y lo veían con mucho aprecio. Y eso es muy interesante, ¿sí? Y entonces en esa fiesta se les había terminado el vino. Hermanos, en aquellos tiempos las fiestas no son de una boda, no son como ahora. Era costumbre que las festividades matrimoniales duraran varios días, hasta 15 días podían durar simplemente la pura fiesta. Entonces, antes de que terminara la fiesta, descubrieron que se había agotado la provisión del vino. Esto ocasionó obviamente en los anfitriones preocupación, pues esta carencia, que ya no hubiera vino, se habría interpretado como una falta de hospitalidad, de atención, de respeto hacia los convidados. Y ahí estaba Jesús. Eso es lo interesante. Y yo me he preguntado, ¿quién invitó a Jesús? La Biblia no lo dice. Pero entendamos que si María era pariente o parienta de la pareja o de los familiares de la pareja, pues es obvio que el Señor Jesucristo se sentía parte también de eso, porque allí estaba su madre. Como pariente Jesucristo de las partes interesadas, ¿sí? María había ayudado en los arreglos hechos para la fiesta. Seguro que ella intervino de alguna manera, no sé si adoró. Bueno, y entonces cuando se dio cuenta la gente que no había vino, le dijeron que se había terminado el vino, y se dirigió María al Señor Jesús diciendo: no tienen vino. Porque precisamente esas palabras eran una sugestión para que él pudiera suplir la necesidad. María, de alguna manera, conocía en su espíritu que Jesucristo puede suplir toda necesidad. Y esto es algo que debemos apreciar todos, porque tenemos un Cristo no allí quieto, que no puede hacer nada, que hay que protegerlo. No, el Cristo de nosotros vive y vive para siempre y tiene poder para ayudarnos en cualquier necesidad. Él, antes de ascender a los cielos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tenemos un Cristo todopoderoso, a su nombre sea la gloria, ¿no es cierto? Entonces, eso nos debe de llenar a todos de gozo, de contento y de alegría, saber que tenemos un Cristo, no cualquier Cristo, el único
puede hacer cosas grandes. Entonces, este primer milagro del Señor Jesucristo fue realizado, fíjese qué lindo, para honrar la confianza de su madre y fortalecer la fe de sus discípulos, porque en el 11 dice que los discípulos creyeron en Él. Imaginémonos cómo tiene Él poder sobre la naturaleza, agua en vino, caminar sobre el mar, acallar los vientos y las tempestades. Todo eso es una cosa increíble, cómo el Señor Jesucristo tiene poder sobre la naturaleza, porque Él, a mí me encanta un pasaje, aprendan cuando vean, que escuchen los vientos y todo, dice la Biblia, en un pasaje dice, así textualmente estamos, dice, calla, enmudece. ¿Qué estoy queriendo decir con ello? Que Dios tiene un poder tremendo, ¿no? A los vientos, así dice la Biblia, que Él a los vientos de tempestad les ordena. Yo ahora cuando veo el viento, antes no pensaba en eso, ahora cuando veo digo, qué maravilloso eres, Señor, porque tú tienes poder sobre todo esto y tú a esto lo mandas, les dices y demás. Bien, entonces María dijo a los que servían a la mesa, haced todo lo que os dijere, no se les olvide. Es el secreto para que en nuestro hogar siempre haya el vino suficiente y de la mejor calidad. Que hagamos todo aquello que Dios, a través de Jesucristo en su palabra, nos señala. Y luego viene, ¿qué tan esencial, qué tan importante era el vino en una fiesta como esa? La respuesta es obvia, mucho. Ahora, ¿cuál es el símbolo del vino en la Biblia? Yo les he dicho en varias ocasiones, el vino significa gozo, alegría, contento, felicidad. ¿Y qué debe haber en un matrimonio? ¿Y por qué se quebraja? ¿Y por qué viene la ruptura? ¿Y por qué vienen los conflictos? Porque el gozo, la alegría, el contento y la felicidad se acabaron. ¿Y cuáles son las razones? En aquella ocasión pudo haber habido uno como un accidente. Se les cayó, vino más gente de la que calcularon, en fin, por allí. ¿Y qué sucede cuando un matrimonio empieza a evidenciar, a manifestar, a sufrir las consecuencias de desajustes? ¿Por qué vienen esos problemas? ¿Qué sucedió? ¿Dónde fue el momento en que empezó aquello a desmejorar, a desmerecer, a decrecer? ¿Dónde? Yo tengo una enseñanza que está en la Biblia. Cuando aquel joven profeta o estudiante a profeta en la escuela de Eliseo fueron a cortar madera, ¿recuerdan? Y un muchacho, no era suya la hacha, o el hacha, la pidió prestada. Y mientras está talando para derribar el árbol, se aflojó el metal. Y llegó un momento que cuando le hizo, iba volando el metal del hacha. Se lamentó y fue con Eliseo. ¡Ay! Era prestada. Me gusta lo que le dijo Eliseo. Eso es para nosotros. Le dijo, ¿dónde se te cayó? Ahora, Eliseo no estaba con el muchacho mientras estaba talando. Estaba allí en la esquina. Pues fue a ver a Eliseo. Y Eliseo, ¿dónde fue? Dice, aquí. Y ahí está el secreto. No se les olvide. Cuando el hacha se cayó, él sintió, porque quien ha agarrado un martillo, un hacha y ha trabajado con él, después de usarlo un tiempo, se afloja. Se afloja de donde está, se afloja y se siente. En la mano se siente. Y cuando tienen ustedes problemas, analicen, piensen dónde se les empezó a aflojar y qué hicieron. Si no hicieron nada, se les va a salir y se les va a caer en el río de la vida y puede ser que no la rescaten. Allí porque estaba Eliseo y con ello Dios. Pero si tú no tienes a Dios, es obvio que cuando se te caiga,
la vas a perder. Y si el río tiene una corriente muy aguda, muy fuerte, la vas a perder. Entonces es muy importante eso. Ahí estaba Jesús. Y él supo qué hacer. Y bueno, pues había 6 tinajas de agua para purificación de los judíos. En cada uno cabían más o menos, en cada, 40 litros, 30 a 40 litros de agua. Y dijo, llenen estas tinajas. Y las llenaron hasta arriba. Tan pronto como lo llevaron, dijo, llévenselo ahora al maestresala. Y el maestresala la probó y dice, oye, ven, oye, ¿por qué serviste primero ese vino? Mira, normalmente se acostumbra así, dan primero el buen vino y ya cuando están así medios, entonces dan el inferior, puedes dar hasta guarrás y no se dan cuenta. ¿Sí? Y tú has reservado hasta ahora el mejor vino. No se les olvide. No digan, ya no hay remedio para eso. Ya no. El Señor Jesucristo es todo suficiente. Y aquí es interesante esto. ¿Por qué razón? Sí, porque en ese momento el único que podía ayudarles era el Señor Jesucristo. Y acudieron a la persona adecuada. Ahí como para decir a los romanos, ¿por qué no María? A ella le dijeron, fíjate que pasó esto. No te preocupes, aquí está Jesús. No dijo, aquí estoy yo. No, aquí está Jesús. La misma madre del Señor sabía quién era Jesús. El único que podía ayudarles era Él. Ni el maestresala, ni los convidados en general se habían dado cuenta de que se había agotado la provisión del vino. Ellos no se dieron cuenta. Y luego al probar el vino que llevaban los criados, el maestresala lo encontró mejor que cualquier vino que hubiese bebido antes y muy diferente del que se sirviera al principio. Hermanos, es así como los seres humanos presentamos lo mejor de nosotros al principio y luego lamentablemente lo peor. Si yo le preguntara a las hermanas, ¿qué tal te Pancho al principio? ¿Qué va a decir? ¿Sí? Ay, quisiera un caballero. ¿Ha pasado? Se muestra caballero, se muestra muchas cosas. Pero al principio, con el tiempo va aquello disminuyendo. Y quita. Dice, tengo pendiente porque mi nieta se va a casar. Y digo, ¿por qué tiene pendiente? Le va a durar el gusto no más de 9 meses. ¿Y por qué no va a estar el problema? No, queridos. Fíjese que es que o lo bueno, no te va a dar al punto que la Biblia dice, ¿sí? Y respecto a eso dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y luego dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Lo dice hablando de eso, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Su marido está en ella confiado. Y lo dice, ¿por qué? Porque le da ya bien y no mal todos los días de su vida. ¿Cuántas hermanas dicen, así soy yo? Bueno, así quiero ser yo. ¿Nada? Gloria a Dios, hermanos. Ayúdenle al Señor a usted. Bueno, ¿sí? Dios quiere que nuestro matrimonio sea un matrimonio de bendición. Y aquí sucedió. La diferencia, ya lo dije, estaba allí el Señor Jesús. Ahora, a mí me da tristeza lo que le voy a decir.
con desavenencias, conflictos, choques entre papá y mamá. ¿Da la madre? Da la hija. No quiere Dios eso. Dios quiere que cada día sea mejor todo. Crecer en amor, así dice la Biblia. Tenemos que crecer en eso, en paciencia, en todo. Cada vez el esposo va mostrando más a la esposa y la esposa va mostrando más el carácter de Jesucristo al esposo. Y cada día entonces la relación se va purificando, va siendo mucho mejor, con más consistencia, con más fuerza, en fin. Entonces Dios quiere así, pero el secreto está en que te des cuenta que el vino, pero les decía, ¿dónde se te empezó a acabar el vino? Porque aquí dijo, aquí se me cayó. ¿Por qué? Porque se me aflojó acá. ¿Y qué hiciste? Pues la verdad nada. Y ahí está el secreto. Tú empiezas a darte cuenta cuando ya la cosa empieza a deteriorarse. No sé ustedes cuando novios, pero cuando llegaban cuando novios, lo primero que hacían era besar a su novia. Y cuando se retiraban, era lo último que hacían, besarse. Cuando fueron esposos tenían poquito tiempo. Entonces no te quedabas a platicar con los cuates de la esquina. Como hombre llegabas temprano, ya querías ver a Panchita. Y ya cuando llegabas, gloria a Dios, si eran puros besitos y todo, ya estaba la mesa arreglada, la sopita caliente, las tortillitas, se sentaba la mujer al lado. Ahora ya no es así. Ahí está uno de los míos, dile a dónde me siento. ¿Y qué le pido a ella? Siéntate aquí. Y seguimos yo chuleándola. Ella está contenta. ¿Qué le dijiste en el altar? Te voy a atender bien mientras tengas así la figura de una abejita. Ya cuando pareces coquita, ya la cosa cambia. No, hermanos, el amor nunca deja de ser. Dice, como mamá a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin. El amor no busca lo suyo. El amor lo único que lamenta es no tener más para dar. Y luego viene aquello, el resentimiento. Y ahí va decreciendo todo. Y luego si la hermana es así, tiene el carácter del abuelo, bueno, de la abuela. Ufle, bueno, como que está perdiendo la paciencia. No. Dice que te sujetes a él, que lo obedezcas. Y has hecho que te sujetes, no que pongas tu carita así de, no. Bueno, aquí viene para... Gloria a Dios. Perdón. Muy bien. Entonces, es así como los seres humanos presentamos lo mejor de nosotros al principio para conquistarla, atraerla, seducirla y todo. Y luego, lamentablemente, dicen algunas, oye, esto yo no sabía que lo tenías bien guardadito. ¿Cuántas de ustedes tenían su guardadito o cuántos de ustedes tenían su guardadito? Porque ya empiezas a ver que no es la sirenita. Dios quiere otra cosa. Como me encantan dos, acabo de decir en una de las reuniones de 3 matrimonios que la Biblia registra: Abraham, Isaac y Zacarías. Zacarías dice la Biblia textualmente que ambos eran de gran edad, pero eran justos y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y le dijo, fíjate a qué edad. Zacarías ya tenía más de 80 años cuando le dijo el ángel, Elizabeth te va a dar un hijo y vas a tener gozo y alegría. Qué lindo es, el matrimonio es para eso.
gozo y alegría. Y los hijos de gozo y de alegría. Y lo dice Dios así: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Los hijos, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, fruto del vientre. ¡Qué lindo! Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Fíjate cuántas cosas dice acerca de la bendición que son estos amigos. Yo les digo ahora a la gente que llega a visitarme, les digo, qué bendición. Qué bendición son los hijos. Así dice, y no otra cosa que dice el apóstol Pedro, escribe, y eso hasta espanta, simplemente hijos de maldición. ¿Cómo? Son hijos de maldición. No, los nuestros son hijos de bendición para la gloria de Dios. Pero para eso los padres debemos de contribuir notablemente. Eso es fundamental. ¿Sí? Es fundamental. Ustedes no deben de permitir ninguna situación que provoque cosas que no convienen. No, nosotros no. Puede ser que los vecinos sean así, porque no tienen el conocimiento, porque no está ahí Jesús. Pero cuando el Hijo de Dios está en un hogar, en el centro de la familia, las cosas cambian. Bueno, es por eso que muchas veces surgen los problemas en los matrimonios cuando se agota, se termina el vino. Muchas cosas que decimos y hacemos en la etapa del noviazgo, como el respeto, atenciones, caballerosidad, etcétera, en el matrimonio se vuelven muy diferentes, desagradables, ofensivas e hirientes. No, hermanos, eso no es para nada. Por el contrario, si tú amas a tu novia, cuando llegues a formalizar una relación con ella, hermano, aquella aumenta. Vean lo que dice el Señor Jesús, que tiene una analogía con el matrimonio. En el capítulo 2 de Apocalipsis, cuando habla la iglesia de Éfeso, le dice: sé que tú me amas, eres trabajadora, servicial, haces bien la sopa, los guisos te quedan muy ricos, muchas cosas así. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Llévalo eso al terreno del matrimonio y verás cómo es aplicable al 100%. Cómo es cuando es uno novio, cuando está uno recién casado y cuando ya lleves un tiempo. Y Vivi y yo llegamos a pensar un poquito al revés. ¿Por qué? Porque cuando tenemos poco tiempo o nos estamos conociendo, imagínate, tú vienes de un círculo, ella viene de otro. Tú eres varón, ella es mujer. Ella tiene una formación, tú tienes otra. Y luego amalgamar esas dos personalidades, por cierto que va a requerir de tiempo, de paciencia y de mucho amor. Pero eso se va dando con el tiempo. Ahí en el periódico Mural había una foto que me gustaba mucho, en donde se ven dos ancianitos. Están acostaditos y él la tiene así. Dice, qué lindo es llegar a una edad así, pero amándose. Yo le he dicho a mi esposa, aquí está mi hijo que no deja de mentir. Cuando yo ya empiezo, pero cuando yo te voy a seguir besando. Porque yo dije que te iba a amar y eso implica eso hasta la muerte. Fíjese que Abraham, por eso decía que hay modelos muy especiales, Abraham cumplía eso. Sara tenía 80 años y él le seguía diciendo, tú estás hermosa, muy hermosa. Eso lo aprendió su hijo. Y Abimelech, un rey, ve a través de una ventana porque se dice que Isaac decía que Rebeca era su hermana. Y cuando lo ve a través de la ventana, no, la está acariciando. Y lo llama, oye, ven, mi cuate, no se vale. Yo la iba a tomar por... Así dice literalmente, para acostarme con ella. Mira el mal que ibas a tener contra mí.
Entonces ya le declara y llama al rey. Ese rey era abusado. Llamó a sus cercanos y le puso un círculo. Esta mujer es anatema para cualquiera de nosotros. Ese hombre es su esposo. Y lo colmó de bienes, pero sí le dijo, oye, no se vale. ¿Qué tal si yo hago esto? Traes el mal. Sin embargo, no lo hizo, e Isaac oró por todos ellos, porque Dios había cerrado la matriz de todas las mujeres. Y ora por ellos y todos concibieron. Cuando hacemos las cosas bien, nuestra vida va a ser productiva, no va a ser estéril. Y no estamos hablando necesariamente de los hijos. Estamos hablando que vamos a ser productivos en todos los órdenes para la gloria de Dios. Pero el hombre debe cumplir su compromiso, porque ahí están las claves. Por eso, le decía, surgen a veces los problemas en los matrimonios. Muchas cosas que dijimos e hicimos cuando éramos novios, las dejan de hacer los hombres cuando ya tienen allí a la esposa o al esposo. Y eso no se vale. El agua que trajeron esos sirvientes fue traída por manos de los sirvientes, pero solo la palabra de Cristo podía y puede impartir la virtud de dar vida. Ustedes y yo podemos hacer muchas cosas, pero para que esto funcione y haya toda la bendición que se requiere, se necesita una palabra, y esa no la tengo yo, la tiene el que nos amó a todos en la cruz del Calvario para la gloria de su nombre. Así es que no olvides eso. Y al probar los huéspedes la calidad del vino, las preguntas hechas a los criados provocaron de su parte una explicación del milagro. Así es como el Señor Jesucristo empezó su obra redentora, poniéndose en una relación de estrecha simpatía con el matrimonio. Dios ama mucho el matrimonio, también el tuyo. Dios ama nuestro matrimonio, ¿sí? Al asistir complacientemente a esa invitación, el Señor Jesucristo honró el matrimonio como una institución divina, como una relación que el Señor desea se encuentre por siempre saludable. Dios quiere eso para la gloria de su nombre, que nuestra relación con la esposa sea una relación que esté a la alta, no a la baja. Desgraciadamente, yo cuando escucho, platicamos mi esposa y yo, ¿por qué razón ahora tienen conflictos? Se entendería, siquiera hasta se justificaría. Al principio no sabía hacer el sazón de la tía Marucha, ¿sí? O cosas por el estilo, pero con el tiempo no, pues se supone que ya es, diríamos cuando jugábamos canicas, es vago, diríamos ya es vaga, ¿sí? Ya es abusada, se espera así. ¿Cuáles serían las causas por las que se terminó el vino? No adquirieron el suficiente. Y hermana, aquí dice, sed llenos del Espíritu. Tú debes estar continuamente llena del Espíritu. Y el Espíritu tiene su característica. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. ¿Y cómo son ustedes como esposos? El amor va aumentando, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, o va decreciendo. Entonces el Espíritu Santo no está ahí. Tenemos que saber para la gloria de Dios eso. Hubo más invitados de lo previsto. Tenías tus expectativas muy altas para tu esposo o para tu esposa y de repente te diste cuenta que realmente no tenía aquello que tú aspirabas. No, tú aceptas a la mujer o al hombre con todas sus virtudes y defectos. Ahora vas a empezar a una escuela, porque el matrimonio es una escuela. Y tú vas a tener que trabajar con él. A veces ella va a ser tu maestra, otras veces tú. Pero siempre poniéndose de acuerdo y verás cuánta bendición eso va a generar. Es importantísima. O se les habrá caído un accidente, abusados, con que se te caiga el hacha. Y cuando vaya, aprende a pedir perdón. Aprende a reconocer. Yo, que recuerde, 2 veces le he pedido a mi esposa perdón. Y una, por cierto, fue aquí por las escaleras. Y la otra no recuerdo con exactitud, pero eso. Nunca hagas cosas buenas que parezcan malas. Yo hice una vez una cosa buena, pero parecía mala.
y le pedí perdón. Y me propuse en mi corazón, en mi mente, nunca vuelvo a cometer una torpeza así. Tengan cuidado de hacer cosas buenas que parezcan malas. Tu corazón está limpio, tu corazón no está bien, pero eso lo sabes tú y lo sabe Dios. Pero ella no es Dios. Entonces lo mejor es ponerse de acuerdo, hablar y decir voy a hacer esto, lo otro, aquello más, para que no vaya a haber lugar a dudas, alguna incertidumbre o lo que sea. ¿Cómo resolvieron su necesidad? Acudieron a una sola persona, a Jesucristo. No tienes que, creo que ya se murió el Walter Mercado o al horóscopo, no. Jesucristo es el Señor y Él tiene la solución para todos. Y ellos siguieron sus instrucciones y lo siguieron al pie de la letra, lo mismo. Cualquier problema que se suscite en su matrimonio, en su vida, hay una solución, se llama Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Suplió con abundancia la necesidad que había, entre 300 y 400 litros. A mí me llama la atención eso. Cómo el Señor Jesucristo cooperó para que la fiesta siguiera. Y Él coopera para que nuestra fiesta siga y siga a tambor batiente. Eso es bien importante. Yo cuando llego así a alguna casa y que noto, percibo que hay una situación un poquito ríspida o lo que ustedes quieran, hermano, procuro con el favor. ¿Hay algún problema, hermanos? No, seguro. Bueno, mire, es que, a ver, vamos a ver. Yo vengo en el nombre de Jesús. Es más, Jesús viene conmigo y aquí está. Vamos a ver para que eso se solucione. Ahora, no se haga su chongo, hermana. ¿Sí? No, se trata de su matrimonio. Eso quiere decir, aquí la segunda milla. ¿Sí? Porque a veces uno no quiere ni mover un dedo. No, con tal de sacar adelante el matrimonio, nosotros debemos estar dispuestos a todo para la gloria de Dios. Y qué hermoso es eso. Mi hijo sabe, los días viernes me reúno con 2 de mis sobrinos políticos con sus respectivas hijas. Y yo le digo, si ustedes valoran realmente su matrimonio, ¿qué están dispuestos a hacer? Lo que sea, ya le hicieron. Porque cuando tú tienes un problema en tu matrimonio y reconoces que tiene un valor tremendo, porque un matrimonio, y más cuando hay hijos, no se les olvide. Le dije, si tú piensas llegar al cielo, ha de ser con ella o no vas a llegar. No se les olvide eso. Te casaste con una persona. Con esa es posible que llegues al cielo. Sin ella, intentes otra cosa, nunca vas a llegar. Entonces, acuérdense, darle a la esposa, al esposo, un lugar prioritario. Si hacen eso para la gloria de Dios, van a llegar, independientemente de los obstáculos que en el andar cristiano se te puedan presentar. Dios está por nosotros, digan gloria a su nombre y nos va a sacar adelante. Yo les digo, ¿les parece raro? Y aquí está, insisto, nada más uno de mis hijos, aunque por ahí, creo que ya está sentada por ahí mi esposa, parece castigadita. Bueno, yo le digo, todas las cosas tienen solución en Cristo Jesús. Cualquiera que ésta sea, en Jesucristo. Mira, ¿qué debes hacer para que se solucione tu problema? Mi esposa, yo les puedo decir lo que yo le digo que se puede hacer, y a las parejas. ¿Sí? Otra cosa, echen afuera los celos y no sean tan emotivos, más bien sean prácticos. Me voy a tener que atrever a decir lo que voy a decir. Hay alguien que a veces se hincaba aquí y levantaba las manos. Bueno, ¿dónde está? Lo malo es que a veces mete uno, dicen ahí, la colita a donde no debe. Si tú tienes problemas en tu matrimonio, no trates de provocar uno más en la otra o en el otro. Ya basta con que tú tengas el problema como para que también quieras. No. Aconseja cuando tú eres un modelo. Te dice la palabra de Dios. Las más ancianas, así te dice, para que no me falle, déjame decirte de qué manera lo señala. Mira, dice así: las ancianas asimismo sean reverentes de su porte, no calumniadoras, no diablas, no esclavas del vino, maestras del bien.
que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra del Señor no sea blasfemada. ¿Qué te parece? Guarden su boquita, cuiden eso. ¿Sí? Tu vida es el mejor mensaje que puedes dar a quien quieras. Nosotros cumplimos, si Dios lo permite, en menos de 25 días, 47 años. Espero en Dios llegar a los 50. Y les cuento algo, y Dios sabe que les hablo verdad. Problema, nunca hemos tenido. Ni así como esposos, ni con los hijos. ¿Por qué? Porque somos muy buenos. No somos buenos, solamente tratamos de ajustarnos a lo que dice aquí. Una de las cosas que ya les dije, que yo recuerde, le he pedido 2 veces perdón, nada más. Y esa es la idea. ¿Por qué no pides perdón? Porque no tienes de qué pedir perdón. Te la llevas bien la fiesta. Y esa es la idea de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, hermanos varones, oran por su mujer? ¿Y cuántos con? Porque ese es otro detalle. Nosotros tenemos que orar. Gracias. Gloria a Dios. Dice la Biblia, si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ya quería que alguien diera agüita. Perdón. Debemos ser como los niños. Estaba yo hablando de eso. Las características, cuando hablé de eso, las características, ayer creo, o antier, las características de un niño. ¿Ustedes han visto a los niños cuando se pelean? Se pegan, se hacen llorar, o se quitaron un juguete y se ponen a llorar. Y luego se lo dan, bueno, sí, y siguen jugando como si nunca hubiera pasado nada. Y a veces hay mujeres que están enojaditas por lo que quieren, madre, le piden perdón al hombre. Bueno, sí te perdono, pero ahorita no me hables. ¿Hay de esas hermanas aquí? No. O déjame estar un rato enojada. No, hermanos, los niños no hacen eso, ellos siguen jugando como si nunca hubiera pasado nada. ¿No te ha pasado, Ignacio Mejía Pérez? No, gloria a Dios, fíjate. Tienes una mujer maravillosa, pero de repente pasa. Entonces nosotros dijo Jesús, si no te vuelves flor como una niña, no entrarás al reino de los cielos. Y me dice mi esposa, qué difícil la tienes. Así me dice, y ya está. Al rato nos vemos. No. Dios quiere que actuemos así. Dice la Biblia muchas cosas. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba justamente la causa al que, encomendaba la causa al que juzga justamente. No. Nosotros estamos para caminar en victoria, en la victoria de Jesús. ¿Pueden decir gloria a Dios? Sí, hermanos. Y la gente nos está mirando. Fíjate, cuando voy a hablar al rato de Abraham, cuando pelearon, no ellos, no él y Lot y él, no, sus pastores pelearon. Uno de ellos, más prudente, Abraham, llamó a Lot, ven, no está bien que tú y yo peleemos. Fíjate lo que está diciendo, que tú y yo, ellos no peleaban, sino que los conflictos que podían tener sus empleados los hacían suyos para poder darle una solución. No está bien que tú y yo peleemos. No está toda la tierra aquí. Hagamos algo. Si tú te vas para acá, yo lo doy para allá. Si tú para allá, yo lo doy para acá. Escoge. Él era el tío. A él le correspondería el derecho de escoger. La bendición de Dios se la había dado a él y se extendía obviamente a todo lo que él derramaba. Pero le dio la oportunidad
¿Por qué? Porque él no era encajoso, ventajista. No, a él. Escogió a aquel. Y él no. Pero la bendición de Dios estaba sobre él. Nosotros debemos hacer así. Tenemos que ser hombres y mujeres del contexto del hogar que hagan todo lo humanamente posible para que el matrimonio camine y marche adecuadamente. No peleen, mucho menos delante de los hijos. Trátense con delicadeza, véanse como lo que son, esposos. Y Dios va a bendecir abundantemente. Acuérdense, en la unidad hay bendición. La unidad en la Biblia es fundamental para que Dios derrame todo su bien sobre ustedes. Acuérdense el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los esposos juntos en armonía. Y empieza a describir, porque en ese contexto envía Jehová bendición y vida eterna. Lo contrario, si hay desavenencias, conflictos, desacuerdos y esa cosa, en lugar de bendición hay maldición y en lugar de vida hay muerte. Y eso no queremos ninguno de nosotros. Yo quiero la bendición de Dios en mi casa, usted también, en mi matrimonio, en mis hijos. Gloria a Jesucristo. Entonces tenemos que hacer lo que Dios quiere. Terminemos. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Suplió con abundancia la necesidad que había. Imagínense, hizo entre 300 y 400. Dijeron, a ver, ¿se van a echar la del estribo? Sí, dales una copita y se acabó. No, hizo 300 o 400 litros y no de cualquier vino. Y un día les dije que se me ocurrió una idea, porque dice que hizo del mejor vino. Ahora, había una pregunta. Esto no es ni mucho menos exhibir a alguien, pero ¿cuánto costará alguien que sepa? No que lo haya comprado, que haya comprado una botella de vino del mejor vino. ¿Cuánto le costó? O ha visto que alguien compró. ¿Cuánto le costó, Silvera? ¿Nadie? ¿80,000? ¿160,000? Imagínate, 160,000 una botella que no es de litro, es de 750 mililitros. Fíjate, entonces es una cuarta parte más. De 300 vas a subir una cuarta. ¿Qué sería 300? ¿Una cuarta? Divide 150, 75. 375 botellas de 180,000. Los matemáticos salen aquí, a ver, ¿cuánto es de dinero? Imagínense, 375 botellas de 160,000 pesos. ¡Wow! ¿Y algo lo hizo? ¿Cuántos milloncitos son? ¿6 millones? Fíjate, 6 millones. Jesús, perdóneme lo que voy a decir, va a parecer una grosería, pero lo hago para ilustrarlo. Jesús cooperó para el pomo con 6 millones de pesos para que siguiera la fiesta. Imagínate que estás en una fiesta y te piden dinero para que siga, para comprar el pomo. Tú dices, apártate de aquí, Satanás. Jesús no pensaba así. Él no pensaba así. Él lo cooperó para que la fiesta siguiera. Hoy quiere cooperar con todos nosotros para que siga la fiesta. ¿No le da gusto? Y nos va a dar igual 6,000 millones. Pero en ese caso no va a ser de vino, va a ser de gozo, de alegría, de contenta, para que cuando que la sigas mirando a la esposa, como cuando la miraste para casarse, de lo mejor dices, wow. En la Biblia enseña muchas cosas de eso, de cómo debemos tratar a la mujer. Díganle, allá está, cada cuando la besamos, todos los días. Todos los días. Y le he dicho, aunque ya es un viejito así, no sé si ya tenga dientes postizos, pero yo te voy a seguir besando. Un día le jugué una broma fuerte. No me quería dar un beso en la calle. Digo, si no me lo das, le grito a la gente que tú eres mi esposa y que no me quieres dar un beso. Tú di, y siguió, no, pregunta, ahí está, pregúntale. Y seguimos, señores, y ya se acercó y casi se me echó al cuello. Casi. No se me echó.
Pero ese es el punto. Tu amor no debe ser variable, debe ser firme. Entonces, pues la dama está contenta. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué es el último? ¿Cuál fue el resultado de esto? Pues la fiesta matrimonial continuó con alegría. ¿Cuántos quieren eso? Se divorciaron. Uno se divorció de la mujer y se le preguntó, ¿y cómo te va ahora? Es la misma diabla, pero diferente. ¿Oyeron eso? El mismo diablo, pero diferente. No, hermanos. La Biblia dice que es una mujer virtuosa, que le da ya bien y no mal todos los días de su vida, que abre su boca con sabiduría. La ley de clemencia, ¿no? Se levantan sus hijos. ¿Qué significa levantarse? Dice Levítico 19:32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Yo Jehová. Levantarse significa que le tienes respeto. Hoy los hijos no le tienen respeto a su mamá. Y eso es algo que debemos todos aprender. En el caso de los hijos, a tener profundo respeto a su progenitora, a su madre, la que te amamantó, la que te dio luz, la que te cuidó, y que te le pongas al brinco, eso no se vale. ¿Sí? Esas cosas no funcionan. Para nosotros no. Para nosotros es muy diferente. El matrimonio continuó con gran alegría, sus discípulos creyeron en él. Tus hijos van a creer si tú, hermano, tratas bien a tu mujer y tu mujer a tu esposo. Dice, y sus discípulos creyeron en él. Y aquí va a ser, y tus hijos no van a tener problemas en creer en Dios y en sujetarse a Dios y en obedecerte también a ti. ¿Por qué? Porque esto es el mejor mensaje que le puedes dar. Cuando un hombre trata bien a su mujer, dicen los hijos, mi papá nos ama a nosotros porque trata bien a mi mamá. Así de simples son las cosas. Hermanos, muchas cosas pueden llegar a faltar en un matrimonio. En aquella ocasión fue el vino. ¿Qué le falta a usted? Acudamos a Jesucristo, sigamos sus instrucciones. Él nos va a bendecir y el pueblo del Señor dice, amén. ¿Cuántos dicen, por qué no ora, aunque no pasen, por qué no ora por mi matrimonio? Ahora, un favor, no tenga miedo.